Bien. Bueno, pasamos al... bueno, uno dentro de lo que es la antropología histórica, uno puede hablar de muchas cosas, pero bueno, había que elegir algo. Entonces vamos a hablar de lo que significa el genocidio. ¿Por qué es importante hablar del genocidio? Porque el genocidio se produce en nuestro país desde que llegan los europeos a América, ¿no? O sea, ha venido produciendo un genocidio, ha sido una constante en nuestro país y en el resto de los países americanos, pero hay un momento en el cual el genocidio se convierte en política de Estado después de la independencia, y es, digamos, promovido, ¿no? Hay toda una publicidad del Estado destinada a lo que en ese momento no se llamaba genocidio, se llamaba el exterminio de los indígenas, el exterminio de los indios, o de los nombres que se le ponían, de los salvajes, de los infieles, de los bárbaros, todos estos nombres que se le han puesto, que coincide con el momento en que se organizan las instituciones, ¿no? Desde que se sancionó la Constitución en 1853 en adelante, como mencionó Silvina, estaba ese artículo que decía proveer a la seguridad de las fronteras, es decir, la visión de esa Constitución era proteger a los argentinos de los que estaban más allá de las fronteras. El tema es que la frontera estaba un poco más allá del río Salado, ¿no? En el 1867, ¿no? El gobierno de Mitre se sanciona una ley que es la de la expansión de la frontera hasta el Río Negro. Recién era, o sea, iban por partes, pero ¿qué pasa? No había plata, ¿no? Entonces va a ser recién en 1878, gobierno de Avellaneda, cuando, por medio de otra ley que se presenta en el Congreso Nacional, se determina lo que se llamó el empréstito. El empréstito era... Un empréstito es como un préstamo que los particulares le dan al Estado para determinado fin, ¿sí? Estos particulares pueden ser particulares nacionales o extranjeros, o incluso pueden participar, como pasó en este empréstito, representantes de coronas o de repúblicas extranjeras. Lo que hacen es darle plata al Estado que no la tiene para determinado fin. Esta ley de empréstito autorizaba al Estado a recibir este dinero para realizar lo que se llamó a partir de entonces la campaña del desierto, ¿no? Es decir, son los particulares, ¿no? Y este es el origen de lo que ha sido denunciado por muchos historiadores, no por los historiadores clásicos, pero sí por historiadores como Osvaldo Bayer, como Noé Hittrich, como bueno, David Viñas y otros, que han denunciado justamente que cuando este es el mecanismo por el cual, mientras se iba realizando el avance de las fronteras nacionales sobre un territorio presuntamente desierto, ahora hablamos sobre esto, ya se estaba vendiendo, o sea, la tierra ya estaba repartida antes de ser conquistada. Incluso hubo debates en el Congreso Nacional, donde Sarmiento, por ejemplo, que era opositor al gobierno de Avellaneda y de Roca, porque venía de otro palo político, cuestionaba la conquista que se estaba haciendo y este reparto de las tierras, porque decía, ni siquiera se respeta, ¿no? Es decir, ni siquiera se respeta el derecho de los compradores, porque no sabemos si donde le están dando ese lote, que le están dando un bono de media legua, esos famosos premios en tierras, no sabemos si hay un pantano en el medio, qué es lo que están comprando, porque en realidad se dividía, si ustedes ven, no traje para no hacerlo más largo, pero si ustedes ven cómo se repartieron esos lotes, se ve que son cuadrados, ¿no? Que de la frontera que está en diagonal, en el río Salado, salen así en diagonal, todo hacia abajo de la provincia de Buenos Aires, y después lo que va a ser la Patagonia sale más en el cuadrado del rectángulo, que no importaba qué era lo que había dentro ni quién estaba ahí, ¿no? Las llamadas campañas del desierto le pasaron por encima a todo, no solamente a los pueblos indígenas de la Pampa, la Patagonia, y después, a partir de 1884, van a hacer lo mismo en el norte, sino que también le pasaron por encima a pobladores campesinos que eran cristianos, porque en ese momento se decía cristiano, ¿no? Y esto daba una ambigüedad, porque había indios que también eran cristianos, ¿no? Y que muchas veces aceptaban bautizarse porque pensaban que al hacerse cristianos a ellos los iban a dejar, ¿no? Les iban a perdonar y que no les iban a pasar por encima, pero después les pasaron por encima y nadie les preguntó si estaban bautizados o no.
se llevaron puesto también a los pequeños pobladores rurales, ¿no? A los que tampoco les reconocieron después el haber estado ahí, eran los famosos pioneros, no les reconocieron nada, ¿no? Es decir, fue digamos, un avance muy violento y muy arrollador por parte del Estado en ese momento, organizado sobre todo para situar a la Argentina en ese nuevo reparto internacional del trabajo, donde nos poníamos como productores de materias primas, sobre todo de lana y de cereales, ¿no? Y de ganadería extensiva. Y esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con que muchas veces se ha dicho, bueno, ¿por qué? Lo que llama, hay una historiadora, Marta Becci, que decía la teoría del Remington, ¿no? Porque todos estudiamos en la escuela que, bueno, que los indígenas no permitían al Estado que avanzara sobre esas tierras donde parece que el Estado tenía que avanzar, porque, bueno, eso nunca se pone en duda, ¿verdad? Tenía que avanzar y, bueno, ¿por qué? Bueno, porque tenía que avanzar. ¿Cómo puede ser que esas tierras no pertenezcan al Estado Nacional? Pero después aparece el Remington, ¿no? Esa idea de que, bueno, que vienen esos rifles que se compran en Estados Unidos, que eran rezagos muchas veces de la guerra de secesión, todo eso, y que entonces con la superioridad tecnológica se consigue avanzar. Y entonces esta historiadora decía, no hay ningún pueblo que deje de hacer una guerra por falta de armas. O sea, las guerras se hicieron en todas las épocas con las armas disponibles. No es que estaban sentados ahí los soldados de Mitre diciendo, bueno, esperemos que después va a llegar al Remington, sino que lo que cambió fue el proyecto político nacional, ¿no? De un proyecto político que era más o menos, no quiero decir tolerante, porque en realidad nuestra historia ha sido terriblemente violenta, pero sí que encaraba las relaciones entre distintos sectores de una manera más o menos, donde todos se veían más o menos al mismo nivel, y por ejemplo, tanto incluso el gobierno de Rosas, que llevó adelante una campaña, terrible campaña, muy sangrienta contra ciertos grupos indígenas, era aliado de otros grupos indígenas. Y en tiempos de Rosas, si él tenía que hablar con Jean Quetruz, era como hablar con Facundo Quiroga o con Santos Guayama, que era otro líder federal que también era huarpe. Es decir, todo esto estaba un poquito más imbricado y no había una idea de que el país se dividía entre descendientes de europeos y de los que no eran europeos. Lo que va avanzando a medida que avanza el siglo XIX es la idea de la superioridad blanca. ¿Sí? Esto tiene que ver con el auge del positivismo, con el darwinismo, ¿sí? La sociedad descendiente de europeos empieza a verse a sí misma en la cumbre de la evolución biológica y se cree realmente que son biológicamente superiores y estéticamente superiores, dirían algunos, a todos los demás, ¿no? Entonces se justifica, ¿no?, toda una serie de políticas que ponen como proyecto político, y esto lo dicen explícitamente, y hay discursos no solamente de Roca, que repito, no habla de genocidio porque no se había inventado la palabra, pero sí se habla de exterminio, y habla del exterminio como un plan de eugenesia. Y se dice, la eugenesia es el deber de los gobernantes. Hoy en día la palabra eugenesia no es una buena palabra, se asocia con el proyecto nazi. Eugenesia, etimológicamente, quiere decir la buena genética, ¿no? La buena raza, o sea, el mejoramiento de la raza. Ellos hablan del mejoramiento de la raza con el mismo lenguaje con el que hablan del mejoramiento de la raza vacuna, de las razas vacunas, hablan también de las razas humanas dentro del país. Y aparecen las secretarías y organismos de gobierno de política racial, de políticas inmigratorias. Está esta cuestión que está en la Constitución de fomentar la inmigración europea, no porque la inmigración. Y, por ejemplo, Avellaneda dice en un discurso, se compara con las naciones que eran modelo de conformación de Estado-Nación, porque no siempre fue Estado-Nación, lo que decía hoy Silvina, ¿no?, que es cosa de un momento que ahora nos queda atrasado, pero tampoco es que siempre fue Estado-Nación. Esto fue tomado como modelo de los estados, sobre todo la unificación de Italia y de Alemania, que se produjo a lo largo del siglo, ¿no?, y que se tomaba en el país como modelo de cómo hacer coincidir justamente una nación con un estado. Y Avellaneda, en un discurso, se compara con los dirigentes italianos
y dice, pero ellos ya tienen un pueblo capaz de llevar adelante este Estado. Nosotros tenemos que crear el pueblo mismo. Dice, no solamente tenemos que modernizar nuestro Estado, sino también crear el pueblo mismo. Ellos piensan que tienen que inventar un pueblo europeo, ¿no?, en estos lugares. Y no tienen ningún empacho en hablar del exterminio de todo lo que sea diferente. Entonces, esto es lo que va creciendo, ¿no?, y que explota entre 1878 y 1880, y que en 1878 consigue el financiamiento para hacerse. Ahora, todo esto que digo es, digamos, el proyecto hegemónico de ciertos sectores que se hacen hegemónicos en ese momento, que tienen ciertos sectores también de la propiedad, de la tierra, y ciertos que son generalmente en ese momento que llegan al poder, digamos, con Roca, Avellaneda, con los que le siguen después, toda una clase, digamos, una oligarquía ligada a la industria azucarera, que son los que después van a continuar, porque estos grupos, que son los dueños de los ingenios azucareros, son los que después, en 1930, se van a reconvertir, se van a ver reconvertido a la industria petrolera, y son los que llevan adelante parte del golpe contra Irigoyen, por ejemplo, y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir. No se fueron nunca. Pero en ese momento son, bueno, un sector, digamos, ¿no? Hay distintos sectores oligárquicos ligados a distintas formas de producción, pero hay, bueno, momentos en que unos están por encima de otros. ¿A qué iba esto? Que en ese momento, digamos, coincide, ¿no?, su proyecto de reemplazo racial, de limpieza étnica, coincide con la organización del Estado. Solo que durante, por ejemplo, los dos gobiernos, si tomamos el plazo que va entre los dos gobiernos de Roca, ¿no? Roca gobierna entre 1880 y 1886, y luego de vuelta entre 1898 y 1904, en el medio pasan Juárez Selman, Carlos Pellegrini, Manuel Quintana, bueno, varios, Luis Peña, Uriburu. En esos años se organiza el Poder Judicial, sale la ley de educación que organiza toda la educación hasta hace poco, la ley de servicio militar obligatorio, el proyecto liberal de modernización del Estado, que implicaba también competir con la Iglesia. Entonces lo que hacen es sacarle a la Iglesia ciertos espacios, ¿no?, de la regulación social, de la biopolítica. Por ejemplo, es cuando sale la ley de matrimonio civil, la ley de cementerios, la ley de registro civil, bueno, todo lo demás, ¿no?, que organiza. Y bueno, por eso también es tan difícil a veces separar las cosas, y pienso yo que tiene que ver con eso también la reacción de mucha gente cuando le tocan este proyecto, ¿no?, de superioridad racial, porque le tocan toda la argentinidad junta, ¿no? Es como que hay algo, por eso salen con las banderas argentinas. Claro, porque uno dice, ¿por qué tanto escándalo, ¿no?, por proponer un marco intercultural? Bueno, porque estás tocando algo que toca de alguna manera una estructura, ¿no?, que hace que a la gente muchas veces le mueva demasiado el piso, y no todo el mundo es capaz ni tiene ganas de cuestionarse cosas profundas, ¿no?, y de poner en duda las bases de no solo de su existencia, sino de nuestra existencia argentina como colectivo, ¿no? Entonces, por eso a veces cuando creemos que estamos discutiendo una cosa, pero también hay que ver qué otras cosas también estamos tocando, ¿no? Bueno, vamos a hablar del genocidio. ¿Por qué? Esto era para decir por qué elegimos el genocidio. Bueno, porque en esos años que nos constituyen, las instituciones y todo lo demás, es cuando se exacerba también el proyecto genocida, mostrado, digamos, en su fase como más violenta, ¿no? Vamos a ver qué significa genocidio. Acá, bueno, nosotros el problema que tenemos de las ciencias sociales es que la palabra genocidio no es un concepto, digamos, sociológico, antropológico, no viene del campo político, jurídico. La palabra genocidio se crea en el marco de toda la discusión que empieza a haber ya desde antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los crímenes que se verificaban, que había cometido el nazismo y varios grupos, porque coincide, digamos, también con lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, sobre la base, digamos, de lo que fue el genocidio me parece que está sonando una alarma en el teléfono, el genocidio del pueblo armenio a manos del Imperio Otomano y otros. Bueno,
Llegan a la conclusión, si querés, sí, tocarlo, no importa, a ver, no sé, la alarma que quiero. Llegan a la conclusión de que con los conceptos jurídicos que existían, no alcanzaba para poder definir, digamos, todo el horror, ¿no?, del nazismo y todo el horror de lo que había sucedido, no solamente contra el pueblo judío, contra el pueblo gitano, contra el pueblo eslavo, ¿no? Entonces hay un antropólogo, Rafael Lemkin, que venía trabajando sobre el genocidio armenio, que venía también trabajando sobre lo que iba pasando durante la Segunda Guerra Mundial, que propone el concepto genocidio, que etimológicamente significa asesinato de un pueblo. La base, digamos, el sufijo sidio, que sirve para todos los asesinatos, y genos, que viene del griego, que significa pueblo. El asesinato de un pueblo. Entonces, bueno, después hay que definirlo, hay que ver, y esto se hace con vía a los juicios que después se hicieron, juicio de Nuremberg, ¿no?, los que vinieron después. Y que todavía sigue funcionando, por ahí Silvina me puede corregir, pero sigue funcionando con las modificaciones que han venido después, en los tribunales que siguen funcionando, penalizando, ¿no?, acciones genocidas. Entonces, en 1948 se reúne una Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Vean que se hace en 1948, la guerra termina en 1945. ¿Sí? Es decir, que ya cuando se hace para juzgar crímenes que ya habían sucedido. Y esto lo digo porque muchas veces nos dicen, bueno, pero ustedes están hablando de cosas que pasaron antes, de que, bueno, ya se había hecho para cosas que pasaron antes, ¿no? Bueno, entonces el 9 de abril de 1948 lo que se hace es firmarse esta definición que les voy a mostrar. Pues vamos a pasar. Ahí está. Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrado con la intención, y acá es importante la palabra intención, ¿sí?, de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Total o parcialmente, y esto lo digo porque a veces hay gente que nos dice, bueno, pero ¿por qué dicen que hubo genocidio, que los com fueron víctimas de un genocidio? Si hay montones de com, yo conozco comunidades com, bueno, también existen judíos, existen armenios, existen gitanos, o sea, total o parcialmente, pero no, lo que se juzga es la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Es decir, que lo que se juzga es que sí, el acto que se produce, una matanza, por ejemplo, se produce no en función de lo que esas personas significan en términos individuales, sino por su pertenencia a un pueblo, ¿sí? Porque son de tal pueblo, porque son de tal religión, porque son de tal raza, etnia. Y la curiosidad es que la primera definición también hablaba de grupos políticos, ¿sí? Y después, por presiones de varios estados, entre ellos Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos, se quitó político, ¿sí? Pero esta definición original fue recuperada, por ejemplo, en algunos de los juicios que se llevan contra los crímenes, por los crímenes de la dictadura, donde hay algunos que ya han salido con esa figura de crimen de lesa humanidad en el marco de un proceso genocida, por ejemplo el de Chicolás, porque, bueno, quienes, digamos, propusieron esto a medida que se iba produciendo el juicio, rescataron, digamos, que en el espíritu original de la definición de genocidio estaba también la del grupo político. Bueno, una pregunta, lo sí. Político es porque después sigue la guerra contra el comunismo, para que no se considere genocidio. Sí, y la Unión Soviética estaba también con sus temas internos y todo eso. O sea, para definirlo nacionalmente, porque con el tema de los nazis queda muy clara la definición étnica, ¿no? Aunque también los homosexuales sufrieron, ¿no?, también su violencia y su matanza, pero bueno, es como que quedó reportado de esa manera, ¿no?, muy claro ahí, en ese caso. Sí. Bueno, y acá va a definir, la definición va a dar 5 aspectos. Y es importante que es cualquiera, porque haya uno de estos aspectos ya se puede hablar de genocidio. Y lo que no les había contado, que me olvidé, es que hace poco, lo mencionó Silvina también hace poco, hubo un juicio por la verdad que habla de
de lo que fue la masacre de Napalpí en 1924. En paralelo hay una causa civil, y también hay una causa civil que tuvo sentencia un par de años antes por la masacre del 47 contra los Piladá en Formosa. En el caso del juicio para la verdad, lo interesante es que la sentencia salió también como crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Y esa sentencia reconoció el genocidio histórico producido contra los pueblos indígenas y se basó, yo fui parte de la prueba, o sea, no fui como testigo, sino que, bueno, la fiscalía presenta pruebas y vamos algunas personas y somos parte de la prueba, medio raro. Y justamente mostré parte de las imágenes que voy a mostrar ahora y parte de los testimonios que son los que el tribunal consideró que demostraban el genocidio a nivel nacional contra los pueblos indígenas, sin diferenciar si es la comunidad tal, si es el pueblo Com, si es el pueblo Mocoví. En el caso de Napalpí afectó principalmente a los pueblos Com y Mocoví, pero reconoció, a partir de elementos que vienen por ahí de la persecución al pueblo mapuche, reconoció el proceso genocida general que se dio. Libertad estuvo en una de las, presenciando, sí. Fue muy interesante la experiencia. Interrumpo un instante. Sí. En este instante lo de Macari, sí. Las chicas, eso puede ser genocidio, entonces. Vamos a ver. Bueno, ahí no sé, no quiero meter la pata, por ahí Silvia sabe, pero bueno, son situaciones de abuso, de violencia que están enmarcadas en el genocidio. Lo que pasa es que es difícil decir esto es un genocidio, por eso tampoco la masacre de Napalpí no dice la masacre es un genocidio. Hay un proceso genocida de larga duración que tiene momentos y tiene hechos, y esos hechos están enmarcados en un genocidio. Ahora, yo no sé si jurídicamente yo puedo decir eso es un genocidio. El genocidio generalmente está asociado a la muerte, ¿no? Pero sí, pero los mapuches te van a decir, nosotros venimos sufriendo un genocidio que hasta ahora no paró, y te ponen a Rafael Nahuel y a Elías Garay, que sí están muertos, fueron asesinados, en el marco de esa persecución que siguen sufriendo y que ellos dicen, bueno, esto no paró todavía, ¿no? Entonces lo que hay es un proceso histórico donde uno ve picos, ¿no? Y momentos. Bueno, vamos a ver. Matarse de miembros del grupo, eso es lo más fácil de ver, de reconocer, ¿no? Cuando se llega al asesinato. Pero también la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, es decir, que a veces hay personas que dicen, bueno, acá no hay genocidio, pero hay etnocidio. Se ha inventado la palabra etnocidio para hablar de cuando no hay muerte de la persona, pero hay muerte de la cultura, por ejemplo, o también cuando la muerte se produce, pero no porque haya sido asesinado, sino como consecuencia, por ejemplo, de que son hacinados en un lugar, mezclados los enfermos de viruela con los otros y se terminan contagiando y muriendo, ¿no? Por ejemplo, en Tierra del Fuego, muchas veces se ha dicho que no hubo genocidio, sino etnocidio, porque se terminan muriendo de gripe ahí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque les quitan el territorio, les quitan los recursos, están desnutridos, terminan encerrándose en las misiones salesianas y anglicanas porque es el único lugar donde no los matan y se terminan muriendo todos de gripe. Entonces, según la definición de genocidio, eso es parte del genocidio, ¿sí? Cuando dicen lesión grave en la integridad física o mental, cuando son heridas, ¿no? Que pueden terminar en la discapacidad de las personas, pueden terminar en la muerte posterior de las personas. Fíjense que dice integridad física o mental. Entre los elementos que tenemos, por ejemplo, de las denuncias, porque esto quería que sepan también, eso había empezado a decir, que hay, digamos, hay un discurso hegemónico y un proyecto hegemónico de llevar a cabo el genocidio, pero también, al mismo tiempo que se producían los mayores ataques, digo, a fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, también hay toda una serie de oposición, porque a veces se nos dice, bueno, pero en el contexto de la época. Bueno, si alguien viene el día de mañana y estudia el contexto de nuestra época, no sé qué va a decir. No sé si nosotros vamos a aparecer, ¿no? Porque hay todo un discurso, imagínense que venga alguien dentro de 50 años y tenga solamente cierto, no sé, el diario Clarín, el canal de la Nación, para ver qué pensar, qué va a decir. Y sin embargo sabemos que todo proyecto hegemónico tiene
porque también aparecen los discursos contrahegemónicos. Y en el momento en que se producían estas cosas, había una enorme oposición, llevada adelante por ciertos grupos políticos, por la Iglesia, que la Iglesia por un lado colaboraba, pero por otro lado denunciaba lo que consideraba que eran medidas innecesarias, sobre todo la separación de la familia, la Iglesia siempre estaba en contra. Y por ejemplo, las denuncias de, bueno, la prensa, gran parte de la prensa, y eso es lo que nos permite a nosotros también después venir a investigar, ¿no? Porque aparecen todas estas tensiones y estas discordancias, ¿no? El discurso nunca fue homogéneo sobre esto. Y, por ejemplo, los curas del Arzobispado de Buenos Aires, que habían sido enviados a la isla de Martín García, donde se implantó un campo de concentración. Y cuando digo campo de concentración es porque es el vocabulario de la época, que no está asociado. Nosotros hoy decimos campo de concentración y pensamos en Auschwitz. Eso es un campo de exterminio. Campo de concentración no necesariamente es de exterminio. En el caso de Martín García, los concentraban en ese lugar a todos los que iban tomando prisioneros en la campaña, mujeres, chicos, ancianos, hombres, a todos los que no mataban por el camino, los concentraban en ese lugar mientras decidían qué hacer con ellos. Y qué hacer con ellos significaba mandarlos a trabajar. ¿Cómo? ¿Se los venden? Sí, no se vendían, se daban gratis, se regalaban, pero era a distintos, por ejemplo, a los ingenios azucareros, que son los que más recibieron. Morían como También morían, y también morían. Por eso también la crítica, los médicos de la isla que vacunaban de viruela, por eso decimos, no había intención, en Martín García no había intención de terminarlo, no puede decir, porque los estaban vacunando contra la viruela. El médico manda cartas a Buenos Aires diciendo, mándenme más vacunas porque se me están muriendo, porque me están trayendo gente que tiene viruela porque se enfermaban por el camino, ¿no? Pero, y los curas protestaban, claro, estas cosas de los curas, ¿no? Los curas protestaban sobre todo porque les interesaba salvar las almas, y ellos decían, casi textual, porque me acuerdo de memoria, cartas de los curas de la isla al arzobispo Neiros en Buenos Aires. Les decían, hoy se nos murieron 200, al día siguiente hoy se murieron 400, al día siguiente otra vez 200, y así. Dice, y nosotros les estamos dando la catequesis, porque al ser adultos, por el derecho canónico, no los pueden bautizar así nomás como a los bebés, sino que al adulto hay que enseñarle la catequesis, explicarle cuáles son sus pecados, que se arrepienta de sus pecados, y después lo bautizan, ¿no? Y no les daba tiempo por la forma en que se morían, ¿sí? Entonces, ellos protestan al obispo porque dicen, estamos tratando de salvar sus almas, ya que no podemos salvar sus cuerpos y no llegamos. Y después, entonces empiezan a bautizar, y esto lo vemos, por ejemplo, en la catedral. Sí, es un trámite abreviado directamente. ¿Perdón? Un trámite abreviado. Claro, es que existe lo que se llama bautismo en artículo mortis, que significa que ante la posibilidad de la muerte, entonces se lo puede bautizar, ¿no? De apuro. Se lo puede bautizar así y sin padrino, sin nada. Entonces empiezan a aparecer las actas de bautismo en artículo mortis, sin padrino, sin nada, así, ¿Por qué? Porque para que por lo menos mueran bautizados, ¿no? Ese era el criterio de los curas. Pero bueno, nosotros, sin compartir este terrible criterio de los curas, también vemos que ahí hay una preocupación que los que nos estaban mandando a la isla no tenían, no les importaba nada. Y algo que dicen los curas es sobre, que hablan es sobre la cuestión mental. Ellos hablan de la terrible situación y cómo estas personas están, digamos, alteradas por las presiones que están sufriendo, cómo, lo difícil que se les hace su tarea por las cosas que ellos escuchan, ¿no? Los curas además aprendían la lengua para poder, lo que ellos llamaban la lengua pampa, para poder evangelizar, y entonces escuchaban lo que las personas les decían. Decían, no tenemos respuesta a veces frente a las iniquidades que han sufrido estas personas. Hablan de las violaciones. Ustedes imagínense las mujeres, los chicos metidos en el cuartel militar, ¿no? ¿Quién las cuidaba? Hablan de situaciones terribles, y en un momento hay una carta que denuncia, no se queja, digamos, el cura denuncia a las mujeres pampas, porque una cuestión es que además, ¿por qué digo pampas? Porque en el territorio son mapuches, tehuelches, pehuenches, chasiches, distintos nombres que van recibiendo, salineros, manceneros, pero llegan a Martín García y son todos pampas, ¿no? Los documentos hablan de pampa y ya no le preguntan más a nadie ni cómo se llama, lo bautizan, le ponen Juan, Pedro, el nombre del día,
el santo del día y no le preguntan más nada, ¿no? Empieza a borrarse la identidad. Y le dicen que las mujeres se suicidan, ¿no? Que muchas mujeres que se suicidan se tiran al agua con sus hijos para impedir que los separen de sus hijos porque no saben qué es lo que van a hacer con ellos. Es decir, porque se pedían muchos chicos, la gente en las ciudades quería tener criaditos, quería tener chicos para que los ayuden con las tareas domésticas porque no querían tener un mapuche adulto que a ver si después me ataca, ¿no? Querían tener chicos para tenerlos desde chiquitos, ir acostumbrándolos. Entonces se piden chicos y las mujeres no los quieren entregar y se tiran al agua. Y los curas dicen, estas infelices no entienden que es pecado mortal. Y nosotros estuvimos tratando de bautizarlas y ellas desprecian toda la evangelización cristiana que les estamos dando. Es decir, un marco de pensamiento totalmente, digamos, escindido, ¿no? De una negación delirante, terrible, delirante, bueno, sí, delirantes, ¿no? Pero bueno, el pensamiento religioso tiene muchas veces esto, ¿no? Pero así todo, uno puede leer entre líneas lo terrible que se daba en esas situaciones. Campos como Martín García hubo. Martín García, uno de los más conocidos, que se hablaba, lo sabían los caciques, hay cartas de algunos caciques, del Manuel Grande, por ejemplo, diciendo, a mí no me van a mandar a Martín García como mandaron a otros. Ellos saben, reciben la información, porque alguien trae la información de vuelta. Puede ser un soldado, por lo que ellos hablan, puede ser gente que ha podido volver, hay casos de gente que fue y vino, y que cuentan lo que vio. También saben que cuando se mueren sus huesos van a parar al Museo de la Plata. Y ellos lo saben, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de seguir viviendo sanamente, ¿no? Con una mente sana, cuando uno sabe que el destino que le queda es que lo separen de su familia, no volver a verse nunca más, ir a una tierra desconocida? En el caso de volver, los que han podido volver, vuelven a un mundo que desapareció, que está distinto, está todo loteado, alambrado, el lugar donde estaba la comunidad ya no está más, y que además ni siquiera en la muerte van a ser libres, sino que van a ser apropiados incluso en la muerte, van a ser llevados a los museos donde ellos no saben qué es lo que se va a hacer con ellos, ¿no? Es decir, hay un estado de terror que avanza sobre las personas, más allá de lo que es expulsarlos del territorio, sino que continúa, y ese, digamos, el genocidio avanza sobre los territorios, pero avanza sobre los cuerpos al mismo tiempo, y no deja nunca de avanzar. ¿Por qué? Porque a Martín García, por ejemplo, iba a los presos comunes también. Es decir, nosotros vimos los documentos de Martín García que están en poder de la Armada, y aparece de todo, o sea, aparece, no sé, Pincén, ¿no? Exiliado en la isla por muchísimos años, y aparece también un fulano de tal que robó una gallina y le daba 7 años de prisión, porque los del Código Penal, ese año era terrible, por ahí, literal, robaba una gallina, 7 años de cárcel en Martín García, pero después se pasaban esos 7 años de cárcel, el tipo volvía, era liberado. En cambio, los pampas, como se decía, que iban, no dejaban nunca de ser pampas. Y ya pasado en 1900, 1910, 1920, sigue habiendo pampas viejos que no los quisieron nunca para el trabajo, porque uno es rengo, el otro es tuerto, no sé, porque tienen distintos problemas, y hay listas, ¿no? Dice lista de indios útiles y indios inútiles. Y son inútiles para qué? Para ser trabajadores forzados en agricultura, ¿no? Entonces aparecen todos los que tienen distintos problemas. Esa es la clasificación que hace el Estado de ellos, ¿no? Entonces ellos nunca terminan de ser pampas, nunca son liberados, porque están presos por su condición étnica. Entonces, lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo que tiene que ver con su pertenencia a un grupo étnico, que era lo que se estaba definiendo como genocidio. Sí, seguimos. El tercero, bueno, tiene mucho que ver, sometimiento intencional del grupo, condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Se considera que si a consecuencia de estas acciones derivan en la muerte o en la enfermedad, es parte del genocidio. No es, bueno, pero se enfermó porque estaba ahí, ¿no? No hay forma de eludir esa responsabilidad. ¿Sí? Sí, en el punto anterior quería agregar dos, tres cositas muy breves. Cuando hablaste de expulsión del territorio, ¿no es cierto? Es mucho más claro para mí, al menos, hablar de destierro. Sí, el destierro. El desterrado lo sufre
montonazo. Y que estuvo exiliado, yo estuve exiliado, ¿no es cierto? Sé lo que es el destierro. Esa es la primera cuestión. Expulsado, pero por destierro. Segunda cuestión, cuando dijiste. Bueno, después me decís. Sí, se habla, algunos hablan de una diáspora, ¿no? Que se produce sobre todo en los territorios del sur, porque en el norte, ahora vamos a ver, el proyecto es distinto, es decir, en el norte, como la economía, el proyecto económico era diferente, ya no era vaciar el territorio para poner ovejas, para mandar la lana a Inglaterra, sino que es la plantación, la economía plantación, entonces ahí hace falta la mano de obra concentrada, entonces ahí lo que hacen es someter y sedentarizar, pero no, y incluso las antiguas reducciones, porque en Napalpí, por ejemplo, donde se produce la matanza, una reducción, donde estaban forzados a trabajar sin ninguna libertad y los que coordinaban ahí era el Estado, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en las plantaciones privadas o en las misiones religiosas que también había. Hubo una reducción estatal en Chaco, la de Napalpí, 3 en Formosa, que es Muñiz, Bartolomé de las Casas y Florentino Medina. Y en el caso de, por ejemplo, de la reducción de Muñiz, es lo que nosotros encontramos que la masacre del 47 de la bomba tiene que ver con la resistencia de estas personas a ser encerrados en la reducción de Muñiz. No habían sido encerrados todavía, pero como no querían ir para allá, es que se termina, digamos, produciendo la masacre. Sí. Sí, recordé y otra cosita más. Yo soy nacido en Azul y criado en Azul, centro de provincia de Buenos Aires, y aún sigo lo que me tiene en la cabeza de parar la Pampa. El Pampa era el escalón más bajo y que estaba en el otro lado de la vida, en el frontera provincial, que es Fidelidad, y ahí están las Pampas. Y yo nunca supe si eran Temuecha, Araucano, qué carajo, no sé. Eran Pampas. Esos nombres genéricos. En genérico, Pampas. Tenemos un lenguaje positivo, ¿cierto? Y hablando del destierro, hace 10 años, en Cauca, Colombia, ¿sí? Que se conoce Cauca, del norte de Bogotá, hubo un juicio a un indígena en una comunidad, ¿no es cierto? Porque asociado con la FARC, matan a y él mata a un ex gobernador, a veces en una comunidad indígena. Le hacen un juicio, ¿cierto? Y la sentencia se hace en público con toda la comunidad del año 2000 y la sentencia que fue el destierro. De por vida que lo llevan al límite de la comunidad y que no puede entrar jamás a su comunidad a la comunidad. Destierro. Hoy día se lo cuestión. Es el destierro. Claro, pero ahí es el destierro, digamos, dentro de un sistema jurídico particular y para una persona que cometió un delito, algo que está visto como delito. Acá no había delito, sí, no, pero, digamos, salvo el hecho de estar en terrenos. El sentido del destierro. Claro, sí. Sí. Peor que la muerte. Claro, bueno, sí. Bueno, entonces. Sí. No te quería preguntar porque estuviste diciendo que, digamos, en el punto anterior, sobre el tema de Martín Fierro, de la Martín García. Sí, Martín García. ¿De dónde sacás esa información, no? Porque bueno, de Martín García. Estuviste diciendo algo que tenía que ver con documentos de la Armada. Bueno, por ejemplo, a ver, el hecho de que hubo un campo donde se llevaban a toda la gente indígena en Martín García es algo que aparece en la prensa todo el tiempo, porque no era clandestino. No es como durante la última dictadura donde los campos eran clandestinos y el secuestro, el falseo de la información, de la información de la identidad de los chicos y su apropiación era clandestino, se ocultaba, se mentía. Esto era la luz del día. Entonces todo el mundo sabía en Buenos Aires que estaban llenando la isla de Martín García de Pampas y que de vez en cuando, si ibas al atrio de una iglesia, te podían dar un chinito, porque la palabra que se usaba era chino, chinito, para el servicio doméstico. O si no, los dueños de los ingenios pedían, mándenme 200 pampas, eso está en los diarios. Y después, aparte, los documentos de la isla, los documentos administrativos, como lo manejaba la Armada, siguen estando en los archivos de la Armada. Que ahí lo podés consultar. Sí, ahí se puede consultar. Y las actas de bautismo, como son de la iglesia y dependía del arzobispado, están en la catedral. Lo que nos pasa a los que antropólogos, historiadores, que hacemos
que trabajamos estos documentos, es que no hay, justamente por el ninguneo de la cuestión indígena, no hay ningún lugar en el país donde vos digas, bueno, este es el archivo de la política indígena, no existe. Entonces hay que ir a buscar lo de la iglesia, digamos, está todo desperdigado, ¿no? Nosotros hemos sacado parte de esta información en el archivo de la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército. En la biblioteca del Banco Central, por ejemplo, hay documentación acerca de cosas de prensa, porque hay colecciones de prensa. Así hay que ir buscando por un montón de lugares, y además hay muchos archivos privados, porque hay personas que tienen documentos que pertenecieron a un abuelo, es decir, de la parte, digamos, del conquistador, y también está la historia oral de las comunidades, que para nosotros es tanto más valiosa que durante mucho tiempo fue ninguneado, y parecía que uno venía con un documento escrito, y si decía lo contrario de lo que me decía un ancianito indígena, lo que valía era lo del documento, porque siempre se dijo, bueno, lo que pasa es que la memoria es subjetiva, quién sabe por qué dice una cosa y no dice una cosa y no dice otra. En realidad, los documentos escritos también son funcionales y se escribieron para algo, no se escribieron ni para los historiadores ni para los antropólogos, sino para justificar determinada cosa. Entonces, y muchas veces nos pasó que encontramos un documento y después encontramos en alguna comunidad alguien que nos podía decir algo, y cuando juntamos resulta que estaban hablando de la misma cosa, ¿no? Desde ópticas distintas, ¿no? Y eso es buenísimo, porque pasa pocas veces. En realidad es como que tenemos un mar de cosas que, bueno, es difícil a veces encontrarle sentido a millones de datos sueltos, ¿no? Bueno, entonces, otra es las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Bueno, acá hubo, digamos, una justificación de la política militar, que lo que hacían enseguida era poner a las mujeres por un lado, a los varones por otro lado. Se justificaba primero como una medida disciplinaria, ¿no? Para evitar que se escapen juntos. O sea, si vos separás a la familia, es más difícil que se escapen porque nadie quiere dejar al otro. También se utilizaba la prisión de las mujeres, cosa que han hecho ahora, también lo hemos visto en Mascardi, apropiarse, y explícitamente se decía, por ejemplo, ya se publicaba en los diarios, no van a poder aprisionar a Pincén. Cuando estaban persiguiendo a Pincén, que Villegas, el comandante Villegas lo persiguió durante 2 años, no lo podía agarrar. Decía, solamente se va a entregar Pincén cuando se apropien de su familia. Y entonces consiguen, al final ellos consiguen tomar prisioneros a su familia, es decir, a la familia de Pincén y del resto de los hombres que estaban con él, y ahí es cuando Pincén se entrega, ¿no? Y después lo llevan a Martín García. Y nosotros tenemos ahora, ¿no? Esta práctica de que, no encontramos a los encapuchados de Mascardi, que todos dicen que están los encapuchados, de ellos, bueno, nos llevamos a la mujer y los chicos, ya van a aparecer, ¿no? Esas cosas siguen pasando. Bueno, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Y esto es muy interesante, porque ya no estamos hablando de una cuestión de matanza física o, digamos, ni siquiera de enfermedad, de lesiones físicas. Estamos hablando de algo que está en el plano de lo identitario, es decir, tiene que ver con que la supresión de la identidad tiene que ver con la pérdida del reconocimiento, la pérdida de la identidad, el corte de la transmisión de conocimientos, ¿no? Con lo cual, bueno, nos remite a la dictadura, inmediatamente nos remite a la dictadura. Lemkin estaba pensando en el genocidio armenio, donde los chicos armenios fueron sistemáticamente apropiados por familias turcas, por familias civiles, digamos, que recibían niños armenios, y que a veces se plantea como una cuestión de calidad cristiana, ¿no? O musulmana en el caso de los turcos. Bueno, lo que se decía, digamos, los niños, cuando se repartían, se le quitaban a sus madres y a sus padres en el atrio de las iglesias. Si se resistían demasiado, los mataban a los adultos, y se entregaban a los chicos para ser criados en una familia cristiana, ¿no? Para ser bien educados, para que no sigan, digamos, y hay, por ejemplo, expresiones que dicen, bueno, si no podemos salvar a los adultos, salvemos a los niños, ¿no? Esta es su manera de salvar a los niños. Ser educados para ser sirvientes. Obvio, porque no eran adopciones, no era que formaban parte, no heredaban. O sea, y si vos ves, bueno, ahora después voy a mostrar algunas actas de bautismo como aparecen, pasaban a ser sirvientes de la familia, pero lo interesante de ello es que esta definición de genocidio de Naciones Unidas está hablando de la identidad, está hablando de que un pueblo no puede seguir existiendo si se corta la memoria, ¿no? Tiene que ver con eso. Bueno,
hay todo un plano que es la legitimación simbólica del genocidio. Con esto quiero hablar de que hay imágenes que son hegemónicas e imágenes que han sido sistemáticamente ocultadas. Por ejemplo, todos conocemos estas imágenes. Todos conocemos estas imágenes. Me desconcentró el gallo. Las hemos visto en nuestros manuales de lectura. Este cuadro es un cuadro, el de Ángel de la Valle, que fue encargado por el gobierno nacional. Ese Ángel de la Valle lo pinta por encargo, porque en 1892 hay una exposición internacional en Estados Unidos, y el gobierno en 1892, cuando ya había pasado la mayor parte, digamos, de las campañas, se seguía en Tierra del Fuego, por ejemplo, y se seguía al norte del país, pero manda este cuadro que ya es, digamos, anacrónico en ese momento, pero como para mostrar, bueno, lo que hemos superado, ¿no? Ahora, bueno, y además, si ustedes van al Museo Nacional de Bellas Artes, en la sala de exposición permanente es uno de los primeros cuadros que se ve, y está considerado como una de las obras principales del arte argentino. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta imagen tan hegemónica? Bueno, una imagen de el malón, se llama La Vuelta del Malón, el malón que regresa, que se lleva a las mujeres blancas, que ha profanado iglesias, dejando las cruz, los incensarios, pero además hay toda una cuestión, ¿ven? El clima, la nube, los nubarrones, el barro abajo, como que hasta el paisaje es, ¿no? Es pesado. Digamos, transmite un mensaje, más allá de la veracidad histórica o no, transmite un mensaje de que con esto no se puede construir una sociedad civilizada. Esto es algo que hay que destruir. Nos están mostrando esto de los pueblos indígenas, ¿no? A ver la próxima imagen. Bueno, miren el contraste. Lo que está arriba es el título del cuadro. Ocupación militar del Río Negro en la expedición al mando del general Julio Argentino Roca. Ese es el título del cuadro. Juan Manuel Blanes es un pintor uruguayo que pintó muchas de las imágenes que hemos visto todos en nuestros manuales de lectura y en las revistas argentinas. ¿Está en el Museo Histórico Nacional? Sí, está en el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama, y hay un montón de cuadros de Blanes, que son, qué sé yo, el entierro del general Lavalle, no sé, pintaba cosas históricas. Es la sala principal, sí. Y ustedes ven esto que se ha mostrado muchas veces como si fuera un documento, ¿no? Y es la llegada del general Roca a lo que hoy es la ciudad de General Roca, ¿no? Y a la orilla del Río Negro, justo el 25 de mayo de 1879. Este cuadro también se hizo por encargo años después, y nos muestra, digamos, un ejército precioso, ¿no? Bien vestidos, ni despeinados, estamos los pelitos puestos, todos civilizados, blancos, ¿no? Todos muy blancos, que estos serían, bueno, los oficiales, algunos son reconocibles, esta Roca, acá está Levalle, por ahí anda, creo que es Villegas, algunos son reconocibles, otros no. Bueno, esto no sucedió nunca. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron todas estas personas a orilla del Río Negro. O sea, es una representación del artista que quiere mostrar algo. ¿Qué es lo que quiere mostrar? La llegada al Río Negro de Europa, ¿no? De un ejército, además, que no era real, porque si ustedes ven lo que son, incluso la literatura, lo ven en Martín Fierro, ¿no? Cómo iban a la pelea de frontera contra el niño, no tenían ni comida, ni ropa, ni nada, pero no importa. Acá está la población civil que va llegando, los pioneros, los inmigrantes. Atrás hay un montón de gente, atrás que no se ve bien qué hace, y al costado las mujeres cautivas con sus chicos en brazos, el sacerdote y los indígenas arrodillados que aparecen en todos los cuadros, porque está la fundación de Buenos Aires por Garay, están los indígenas arrodillados, siempre están ahí arrodillados mirando la historia, ¿no? Que les pasa por al lado. Entonces, bueno, estas son las imágenes, y esta es la pedagogía de las imágenes que penetra muy profundamente, porque además es prácticamente el único discurso que recibe la mayoría de la ciudadanía argentina en relación con temas indígenas, que generalmente no se habla mucho, pero la escuela primaria se va. Entonces, esto es lo que se recibe, ¿no? Y después queda además en los museos. Sí. Bueno, tenemos estos documentos, por ejemplo, fíjense, acerca de lo que hablamos, ¿no? Importante reunión, esto sale en un diario de Tucumán. Ayer celebraron una reunión en Casa de Gobierno algunos industriales de caña azúcar con el objeto de tratar la distribución que entre ellos debe hacerse de los indios pampas que fueron cautivados en las últimas expediciones que se hizo al desierto y que deben ser remitidos a esta provincia por el Ministerio de la Guerra. Se resolvió pedir 500 indios de trabajo, ya sea por familia o semilla, para distribuirlos. Bueno, la nota sigue en otra página, pero quiero decir, es un ejemplo, ¿no? Hay montones. Uno va a los diarios de Tucumán, sobre todo, en San Miguel de Tucumán, los diarios
de 1879, 1880, 1881, y esto es permanente. La cuestión de los pampas en Tucumán era la nota de tapa del día. ¿Por qué? Porque implicaban toda la mano de obra gratuita que se estaba creando para desarrollar la industria, ¿no? Bueno, esta es otra nota donde se muestra, por ejemplo, ¿no?, la cantidad de gente que se pedía. El doctor Manuel Ponce, 100 indios, ¿no? Señor Padilla hermano, 100. Clementino Colombres, 80. Ataníbal Ponce, 60. Ezequiel Padilla, 50. El doctor Vázquez, 40. Así, ¿no? Hasta que llegan a Juan Celada, 3 familias. Y de Francisco del Corro, 20. Y después dice, además se deja a la voluntad del general Roca el envío de 80 o 100 indios pequeños para que sean distribuidos entre las familias. El gobierno de la provincia hará el pedido en breve, y antes de mucho los salvajes de la Pampa estarán entre nosotros dedicados a la agricultura. Y después dice, se dispuso también que los indios fueran puestos bajo la protección del defensor de menores, porque siempre hubo como cierta idea de legalidad, por esto que les digo, se hacía a la luz del día, y el defensor de menores tenía que estar informado de que, de que se los tratara bien. Y hubo un par de denuncias donde intervino el defensor de menores, y hubo ciertos casos. Lo que pasa es que la mayoría no fueron protegidos. Con esto, digamos, lo que quería mostrar es, digamos, la naturalidad con que se estaba, digamos, exponiendo esta cuestión del tráfico, lo que decimos tráfico de personas, ¿no? Esta es una postal que se utilizaba, ¿vieron las postales en el lugar de veraneo, de los parientes? Bueno, había muchísimas postales con fotos de indígenas que venía la gente y le mandaba a los parientes, o los inmigrantes le mandaban a sus familias en Europa. Era como una foto del país con imágenes de indígenas. Esto en particular es una foto, dice, de lo que decía atrás, la postal decía indios matacos en un ingenio de Tucumán, o sea, que llegando a un ingenio de Tucumán. Son personas que recién han sido apresadas, ¿no?, que se han entregado y que son enviados a trabajar. Lo que uno ve son gente en buen estado de salud, porque uno los ve bien, ¿no? No tienen nada que ver con las fotos que después vemos en los ingenios, donde la gente empieza a perder su salud, ¿no? Se mueren de a montones por desnutrición, porque en realidad no les pagaban nunca, el alimento era malo, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Sí. Esto es otro grupo, esto es una foto más espontánea, digamos, que son piladas, que están siendo utilizados como mano de obra también, dice prisioneros, piladas. Esta foto está en el Archivo Histórico Nacional, utilizados para los trabajos de dragado del río Bermejo, de canalización del río Bermejo. Están todos con palas, ¿ven? Están con asadas haciendo el dragado del río Bermejo. Fotos como esta hay montones. Es decir, yo quiero decir con esto, la información, los documentos siempre estuvieron. El tema es que si no se arma el marco, digamos, teórico y, digamos, interpretativo para organizar esta información, puede ser que nos haya pasado por delante y no lo vemos porque tenemos el otro discurso, ¿no? Volvemos a ver esto. Bueno, esto ya lo pasamos, lo puse de vuelta como para repasarlo, ¿no? Entonces, destruir total o parcialmente un grupo nacional étnico, racial o religioso como tal, bueno, los distintos elementos. Esta es una foto, por ejemplo, de las campañas de Roca llevaban fotógrafos, ¿no? Llevaban una carreta donde iban los fotógrafos. Esta es una foto del fotógrafo que se llamaba Pozo, no me acuerdo el nombre, Antonio Pozo con doble Z. Son unos álbumes muy conocidos, están en distintos museos, copias en distintos museos de archivos del país. Era, digamos, para demostrar también, porque iba también una carreta de científicos que iban recogiendo muestras de plantas, de distintas cosas, ¿no? Para mostrar, porque estaban estudiando además los territorios que iban conquistando, ver para qué servían, iban los geólogos, distintas clases de personas. Bueno, iban los agrimensores, que medían todo. Y también iban los fotógrafos, que en ese momento la fotografía era el último grito de la ciencia, era nueva la fotografía. Y estos tipos iban con una carreta, porque los instrumentos de fotografía y para poder ver eran enormes, y los tipos se iban con una carreta, ¿no? Tiene que ver esto, bueno, con muchas cosas, ¿no? Con esa empresa militar que se presenta como un proyecto de modernización, también acompañado por la ciencia y todo eso. Bueno, esta es una foto, por ejemplo, que se llama Indios Prisioneros en Rucachoray. Y uno ve que acá, prisioneros, indios prisioneros en Rucachoray. Y esta es la foto, digamos, de los indios prisioneros, que uno ve que son chicos, adolescentes, parecen, ¿no? Que están ahí sentados delante de... ¿Qué foto? Sí. Pintura.
ve que son además, no son el tipo de viviendas permanentes, sino que lo que uno ve ahí es que es un puesto, digamos, son carpas transitorias, porque debe ser una población que se está escapando. Porque, digamos, los mapuches eran sedentarios, tenían sus casas, ¿no? De madera, de piedra, de distintos materiales, pero en situaciones de persecución se armaban sus toldos, como cuando uno va a un lugar y se pone una carpa, ¿no? Entonces, no es que siempre vivían en estos toldos, pero esta es una población que se está escapando y que, bueno, finalmente llegaron los militares, por eso le han podido sacar la foto, ¿no? Esto también dice, parte del mismo momento, dice bosque de Mieres, porque lo que está mostrando el fotógrafo, esta es otra, esta foto es del álbum de otros fotógrafos que son el agrimensor Encina, y el fotógrafo se llamaba Eduardo Moreno. Son otros álbumes, Encina y Moreno, que son también muy conocidos. Dice bosque de Mieres, al pie del cerro Rucachoray. Entre paréntesis dice Casa del Oro, por la traducción del nombre de Rucachoray, que quiere decir Casa del Oro. Bosque de Mieres, porque todas las fotos en este álbum van mostrando, porque es para presentar en Europa, para fomentar la campaña migratoria, ¿no? Entonces quieren mostrar todas las riquezas que hay. Entonces, Bosque de Mieres. Y debajo dice, sobre la margen este del lago Moquehue, fuente del río Luminé, cerca de donde vive Villa Pegüeña, indios prisioneros. Y después pone altura barométrica, 1300 metros. Y lo que se ve acá son varones, ¿no? Con los ponchos. Acá hay chicos, ¿no? Acá parecería haber ropa, tirar algo así, y por acá se ve, acá el soldado que está escondido detrás del árbol, ¿no? Que está vigilando mientras le sacan la foto. Sí, bueno, decíamos, sometimiento intencional del grupo, condición de existencia, medidas destinadas a impedir el nacimiento del seno del grupo. Esto, por ejemplo, los cuarteles de retiro era uno de los lugares donde se concentró muchísima gente prisionera. Estaban donde hoy está la Plaza San Martín, ¿no? Donde está la Torre de los Ingleses. Enfrente está se llamaba Parque Plaza de Marte, se llamaba en esa época, y había un regimiento. Bueno, esto son las ruinas del cuartel militar en Martín García. ¿Sí? Si ustedes van a Martín García, están estas ruinas, bueno, acá adentro armaban sus propios toldos de cuero, parte de los indígenas que estaban prisioneros. Bueno, traslado por la fuerza de niños del grupo otro grupo, y acá, bueno, algunas muestras de esta documentación que tiene que ver con el reparto de niños. O sea, probablemente, a mí me ha impresionado particularmente, pero no solamente a mí. Hay, por ejemplo, una historiadora, que es Claudia Salomón Tarquini, de La Pampa, que ella tiene documentación, estudió mucho los documentos de los franciscanos, ¿no? El padre Donati y otros que mandan cartas a sus superiores, y ellos escriben, porque lo que pasa es que no tenemos la escritura de lo que dicen los indígenas, pero hay que leer entre líneas de lo que escriben los otros, ¿no? Y ellos dicen que lo que más le temían, en ese caso eran los rangeles, lo que más le temían era que le quitaran sus hijos. No les importaban otras cosas, el avance del ejército, lo que más temían era que les quitaran sus hijos, ¿no? Con lo cual entendemos que esto de la toma de niños, ¿no? El secuestro de niños de alguna manera también era un arma de guerra, porque era una forma de someter a los otros. Es decir, por eso decimos el genocidio opera sobre los cuerpos, porque también esta violencia sobre los cuerpos es una herramienta, no es casual. Las violaciones de las mujeres en todas las guerras son una herramienta de guerra, son una forma de doblegar al otro, ¿no? No es solamente una casualidad, no es algo que pasa porque sí. Y si hablamos de las violaciones, podemos decir que, por ejemplo, cada vez, esto lo cuenta muy bien el comandante Prado, a veces lo que no aparece en los documentos oficiales aparece cuando los comandantes, generales, coroneles ya se jubilan y escriben sus autobiografías. Porque ahí cuentan todo lo que en total ya no tienen nada que perder, y cuentan todo lo que no pudieron decir antes. Y el comandante Prado, por ejemplo, dice, muy suelto de cuerpo, que cada vez que entraban a una tontería, los soldados tenían libertad para agarrar todas las mujeres que quisieran. O sea, después de hacer lo que tenían que hacer, los soldados para que agarren las mujeres que quieran, y se podían quedar con las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, era una práctica. El comandante Prado dice que eso lo hacían para mantener elevada la moral de la tropa, ¿sí? O sea, que es una manera de decir, lo hacemos para tenerlo contento, ¿viste? Que bueno, no le llega la comida, no le llega la paga, pero bueno, pero pueden abusar, digamos, tienen permisos para abusar. Y acá, bueno, esto, o sea, la cuestión del genocidio ha
digamos, los filósofos de la escuela de Frankfurt se han peleado muchísimo acerca de si cualquiera puede ser un genocida. Acá entra, digamos, a partir del nazismo todo lo que ha hablado Hannah Arendt, Theodor Adorno, ¿no? Esa cuestión de la banalidad del mal, que tiene que ver con eso, que hay un engranaje. Ningún genocidio se produce porque viene Hitler en un plato volador y se decide hacer las cosas, sino porque hay una sociedad que de alguna manera avala e interviene. Y cada uno cumple, porque uno dice, los soldados, Martín Fierro, que iba pobrecito, que lo llevaban, y se convertían en violadores, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que ese sistema les permitía hacer en esa cadena donde el que está un poquito por arriba del otro puede abusar del otro, ¿no? Y eso tiene que ver con este concepto de banalidad del mal, ¿no? Porque vamos a acusar a un soldado en particular, ¿no? Es el culpable. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa en estas situaciones, no? Que bueno, es lo que después uno dice, pasan los años y pueden seguir pasando las cosas, porque bueno, hay una sociedad que se tiene que sanar. No es una cuestión solamente de meter presos fundamentalmente, ¿no? Sino que hay toda una estructura que enfermó, ¿no? Y que lesionó, digamos, todo lo que es la mentalidad de una población que como es ganadora puede hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, una carta firmada por Roca, que a veces dicen que no tenía nada que ver, que no se enteraba. Bueno, mi amigo Palacios le envía una china para su señora madre. No he podido conseguir otra, por eso no le mando la prometida a su señora. Y bueno, después se saluda a su afectísimo servidor y amigo, Julián Roca. La carta se la manda un señor Pedro Palacio con un membrete del Ministerio de Guerra. Bueno, total. ¿Qué fecha tiene? Dice mayo de 1879. Esto está en unas cajas en el Archivo Histórico Nacional, que es el Fondo Roca. El Fondo Roca es, digamos, una colección de todos los documentos. Hay algunos personajes importantes que tienen un fondo. Cuando hay muchísima documentación, o sea, hay un Fondo Roca, hay un Fondo Irigoyen, ¿no? Los personajes de los cuales se ha guardado mucha documentación. En ese Fondo Roca han ido a ver los papeles para escribir todo lo que han escrito sobre Roca. Félix Luna, para escribir Yo soy Roca, va a ver esa documentación. Y esta carta la pasan de largo. Es decir, no es que los documentos no estaban, no es que uno tiene que ir a una catacumba, no, están ahí, en el Fondo Roca. Lo que pasa es que no se los ha querido ver. En el caso de Félix Luna, además discutía y decía que esto no existía y que era un invento, pero bueno, ahí está cada uno, ¿no? Sí. Bueno, esta es una página, por ejemplo, no la pude ampliar más porque si la pongo entera no se ve nada. Son las actas de bautismo, por ejemplo, parte de una página del libro de actas de bautismo de la Iglesia Catedral de San Miguel de Tucumán. Las figuras de bautismo, o sea, cada uno de estos párrafos es un bautismo, ¿no? Y entra, creo que 6 por hoja. Y tienen como una fórmula para escribir, lo único que cambian son los nombres, ¿no? Entonces acá dice, por ejemplo, en esta iglesia matriz de San Miguel de Tucumán, yo, el cura tanto, en el día 7 de febrero del año del Señor de 1879, bauticé solemnemente a una india pampa de 3 años, a quien se le pone por nombre María. La cría Manuel Bordón y Josefa Pose. Bueno, y después sigue algo de los padrinos, ¿no? Y le ponen al costado María Bordón, que es el nombre que le ponen, y Bordón, que es el apellido de la familia, que es la propia. Después aparece otro que dice, bueno, el día 8 de febrero, y acá dice, bauticé solemnemente a una mataca de 2 años, pues claro, ya la campaña en Chaco ya había empezado también. Una mataca de 2 años, ¿no? A que se le puso, bueno, Josefa, no sé cuándo. Después dice, bauticé a un niño pampa de 8 años, ¿sí? A quien le puse por nombre José Alejandro. Después hay, bueno, ahí está, no, esta es una chica, dice, bauticé a una hija natural de fulano de tal, bueno, pero es una beba que nació ahí, en la ciudad, de gente desde ahí. Imagínense que en esas hojas, o sea, mientras van bautizando, porque en eso no hay discriminación, ¿no? Es en el mismo libro de bautismo, mientras van bautizando a los hijos de los matrimonios católicos que viven en la ciudad, van metiendo los bautismos de los niños que van entrando en las casas como sirvientes. Pero no se registran ni el origen ni los nombres anteriores, siendo que en muchos de estos casos acababan de ser separados de sus padres y se podía saber perfectamente cómo se llevaron. No se registra, porque no es importante y porque además esa es la idea, ¿no es cierto? Acabar con lo anterior. Se le pone el nombre generalmente del santo del día, el apellido de la familia, la edad que tiene, y si nos fijamos, además las edades son bastante homogéneas.
Las edades van por lo general entre los 3 años, ahí había una de 2, es raro que haya de 2, la mayoría van entre los 3 y los 8 años. ¿Sí? 8 años ya es grandecito, por el 3 y 7. ¿Por qué? Porque son la edad de los chicos que quieren introducir dentro de la familia porque a los más grandes les tienen miedo. ¿Sí? Porque se puede hacer algo o se va a escapar. Entonces buscan chicos chiquitos, pero no tan chiquitos como para que no sirvan para trabajar. Entonces, bueno, sí hay bautismos a veces de indias pampas de 18, 19, 20 años y el mismo día una vez que la misma familia bautiza a un bebé recién nacido. Eso tiene que ver con que tienen una chica más grande que tiene para el servicio doméstico que acaba de tener un bebé que también se bautiza, ¿no? Entonces, bueno, y son cantidades y cantidades, yo no tengo contado, pero no hice ese trabajo, de ir a contarlo algún día lo tengo que hacer, pero son cantidades y cantidades de páginas de chicos, lo que nos da, digamos, una dimensión, porque además no es solamente en Tucumán, en Mendoza, que es otro de los polos donde van muchísimos chicos, en Buenos Aires también, en Córdoba, digamos, en todas las grandes ciudades. En Mendoza, además, hubo una utilización, una sobreutilización de la mano de obra de chicos pehuenches, ¿no? Chicos que aparecían también, iban como pampas, pero eran pehuenches, que eran los que habían tomado del norte de lo que es la provincia de Neuquén, de un lugar muy, muy poblado. Por algo también la primera capital de Neuquén fue Chosmalal, no Neuquén como ahora, en el norte de la provincia, llegaron a construir una línea de ferrocarril especial para llevar a estos chicos a trabajar en lo que hoy es San Rafael, San Malargo, esa zona de Mendoza, donde estaban las estancias que estaban empezando a producir vino, algunas de las cuales, o varias de las cuales, eran propiedades de militares de la campaña de Seattle, por ejemplo, General Racedo, que se apropiaban no solamente se apropiaban del territorio, sino que les sacaban a los chicos, los separaban del territorio, los mandaban solos en el tren y lo recibían. Y frente a la estancia, por ejemplo, de Racedo en Malargüe, de Ortega, del general Ortega en Malargüe, el colegio salesiano, para que después además los bautizaran, los educaran, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, había todo un sistema a la vista de todo el mundo que no se cuestionaba porque era lo necesario para pasar a ser un país blanco civilizado, ¿no? Y después, bueno, ha habido casos conocidos, y con esto termino. Este es el caso de Damiana, hay una película que ustedes pueden ver que se llama Kriege o Damiana. La película es de Alejandro, no me acuerdo el apellido, que cuenta la historia de una niña, ahora de hace unos años. 2018, 2019. Un poco anterior, me parece. 2015, pongamos. De una niña que pertenece al pueblo H. El pueblo H actualmente no está en Argentina, en esa época sí, hoy en día quedan solamente comunidades H en Paraguay. Que, bueno, hubo un estanciero que denuncia que le cambiaron un caballo, va a la policía en Misiones, toma digamos, hace una emboscada, mata a los adultos que efectivamente habían carneado el caballo, los matan y le quitan a esta nena que tenía 2 años y le ponen Damiana porque era el día de San Damián. Entonces la entregan a un comerciante paraguayo, o sea, los soldados se la llevan, no saben qué hacer con ella, la entregan a un comerciante paraguayo. Después, bueno, vuelve para este lado, porque la pide un médico que es Alejandro Korn, que es un médico que hacía estudios, estaba estudiando, estudió mucho sobre los cráneos, la cantidad, los miles de cráneos que hay en el museo, estaba haciendo como una teoría de la evolución, digamos, de los indígenas. Se la lleva para estudiarla, y no solamente para el servicio doméstico, sino para estudiarla, se la lleva a su casa. Con el tiempo, ella manifiesta, digamos, una resistencia cuando crece, cuando es adolescente, no se doblega y entonces la declaran insana mentalmente. La encierran en el Instituto Melchor Romero, en La Plata, y finalmente se agarra tuberculosis y se muere alrededor de los 15, 16 años. Pero para entonces estaba medida, fotografiada, habían hecho todo el estudio, digamos, físico, de antropología física que se hacía en esos momentos, que era, digamos, una rama de la antropología destinada, digamos, orientada a demostrar que las razas inferiores son inferiores por tal medida de su cráneo, ¿no? Para justificar, digamos, la disposición del territorio. Pero no solamente eso, sino que además sus restos fueron apropiados, ¿no? Parte de sus restos quedaron en el Museo de la Plata, otros fueron a parar a Alemania, y en los últimos años
un grupo de estudiantes del Museo de la Plata, estudiantes de antropología, que era el grupo Guías, descubrió esta situación, que habían hecho toda una movida para que se empiece a devolver esa cantidad de restos, por lo menos los que están identificados por nombre y apellido y que se sabe de dónde han venido. Hicieron una movida, en esa movida intervino, por ejemplo, Osvaldo Bayer, intervino una periodista que es Gabriela, no me acuerdo, una periodista de ascendencia alemana, porque, ¿qué pasa? La parte más complicada del asunto fue pedir a Alemania que devuelva ese cráneo, bueno, o sea, hubo toda una cuestión internacional y finalmente se le consiguió devolver a el pueblo H, que está en Paraguay, los restos de Damiana, ¿no? Y entonces, bueno, todo ese proceso es el que va documentando la película, y es muy interesante porque la película, en la película se muestra que, claro, las personas H que recién no tenían idea de la existencia de Damiana, no tenían idea de lo que pasaba en el Museo de la Plata, de repente les llegan con esta historia. Tenemos los restos de una ancestra de ustedes, una persona, bueno, no ancestra, pero una persona del fines del siglo XIX, que así, bueno, empieza a contar la historia. Y ellos tratando, y ahí están los ancianos, y tratando de darle sentido a esto dentro de su historia, comentan y dicen, debe ser pariente de tal, ¿no? Tratando como de integrarla, ¿no? a la actualidad. Y después es muy interesante los comentarios que ellos hacen, porque dicen, es como fulana de tal que se fue a los 14 años a trabajar, porque claro, y que después no volvió. Porque ¿qué pasa? Los pueblos indígenas hoy en día siguen sufriendo, digamos, la diáspora, el exilio, por la violencia económica, porque no es solamente la violencia de los ejércitos. La violencia económica hace que la gente en las comunidades tenga que irse a los 14, 15 años a trabajar de mucama a las grandes ciudades, o de policía, que son los oficios que están disponibles, o si tiene suerte, más o menos va a estar de peón de campo cerca de su casa, pero bueno, con las condiciones que puedan. Entonces, siguen sufriendo, digamos, una sangría de gente joven que se va y que muchas veces no vuelve, ¿no? Entonces ellos comparaban y decían, es como la fulana, la tía de Mendano, que se fue, que después no vino, sí, se parece, tratando de incorporar esta experiencia, que para ellos era una noticia nueva, a lo que conocen, y que resulta ser que lo que conocen termina siendo bastante parecido, ¿no? Y bueno, esa es otra foto de Damiana, a la cual además abusaron, bueno, Seferina la locura, creo que ya mi tiempo, no sé ni qué hora es. ¿En serio? Bueno, ¿eh? 10:30. Uy, Dios ¿Cómo ya? mío. Bueno, ¿por qué no me paran? ¿Por qué no me paran? Bueno, Seferino, que también se lo ha presentado como un caso excepcional, pero después cuando se va a ver la historia de su biografía, resulta que no solamente a él se llevaron a sus hermanitos, se llevaron a sus primos, se llevaron, o sea, no es solamente un chico que dicen que quería ser sacerdote, sino que la práctica era llevarse a los chicos, ¿no? Bueno, largo para contar. ¿Qué más? Bueno, otra foto de Seferino, que termina muriendo tuberculoso también. O sea, la tuberculosis era, digamos, plaga, ¿no? Que afectaba especialmente a la gente indígena, en general a los pobres, ¿no? Era la enfermedad de los pobres, de aquellos que no estaban muy bien alimentados. Bueno, después el robo de la memoria, que tiene que ver con, bueno, esto, ¿no? Que decimos, el aprovechamiento hasta de los muertos para la construcción de una teoría social blanca, ¿no? Bueno, el hecho de que seguimos teniendo las figuras de los genocidas en los billetes, y creo que lo que viene ahora... Es terrible. Es terrible, porque es como que, no sé, que Alemania tenga un billete de Hitler, y esto es en la Catedral de Bariloche, que la Catedral de Bariloche es de 1942, no es tan antigua, ¿eh? Y en 1942 en los vitrales adentro tienen a Roca y Avellaneda entre los santos, ¿sí? O sea, no propiamente, no es en la nave principal, es una nave ahí al costadito, pero está Roca y está Avellaneda, creo que la próxima. Sí, en la iglesia de Bariloche. Roca, es Roca. Y acá está Avellaneda mostrando el mapa de la Argentina, con la tierra de la conquista. O sea, Yo vi una cosa en un vaso. es terrible, pero digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nos aparatearon. Claro, ¿cómo se mantiene? La pedagogía, lo que es la pedagogía de las imágenes, ¿no? Bueno, etapas de los genocidios. Todos los genocidios pasan por las etapas de estigmatización, hostigamiento, aislamiento, debilitamiento sistemático, el exterminio, y lo último, digamos, después de lo más evidente que es el exterminio, viene la realización simbólica.
La realización simbólica, en breve, se define como la permanencia de aquellos discursos que en su momento legitimaron el genocidio y que no han cambiado. Por eso estamos en la etapa de la realización simbólica, porque aunque digamos nosotros y gente afín piensa distinto, basta con prender un canal de televisión o basta con que si nosotros consenso Bariloche. Yo voy a decir una sola cosa en relación con lo que está pasando. En estos días pasados, a partir del atentado a la presidenta, se empezó a hablar muchísimo de los discursos de odio, cosa que nosotros venimos viendo desde hace rato, con la cuestión indígena. No es una novedad los discursos de odio, y además los vimos en la misma gente muchas veces, porque la misma gente que es antipopular, anti-indígena, también está en contra de los derechos de las mujeres, está en contra de los estudiantes, está en contra de muchas cosas, ¿no? De cualquier cosa que sea ampliación de derechos. Se reconocen los discursos de odio, se ha hablado muchísimo en estos días. Ahora, ese mismo discurso de odio, y puesto desde las mismas usinas de discurso, se considera como insumo para ir a prevenir el delito en una comunidad. O sea, y no les hace ruido. Bueno, eso es el racismo. No dejaron hacer una ceremonia ahora. No, salió un Perdón, paso ¿puedes así. repetir esta última idea que Claro, que si se reconoce, digamos, a nivel, se habló tanto en estos días, y mucha gente empezó a hablar de los discursos de odio, y está bien, y no están exagerando para nada, estoy totalmente de acuerdo con el tema de los discursos de odio, que generan, digamos, que haya un mar de fondo que permite que un tipo pueda ir a atentar contra la vicepresidenta. Una vez que reconociste esos discursos de odio, ¿no les hace ruido que les están pidiendo, digamos, que están presionando para que vayan a... Con un discurso de odio. Con un discurso de odio casi igual, y prácticamente con lo de Mascardi, claro, no le hacen ruido y lo utilizan como insumo y dicen, no, ahora está bien aplicado. O sea, no le hace ruido, bueno, no nos hace ruido, a mucha gente no le hace ruido, porque en el medio, bueno, está el racismo, está el hecho de que ciertas garantías y cuestiones que valen para unos no valen para otros. Perdón, agrego algo, Diana, en ese sentido. Una de las pancartas... ¡Ay, sí, me asustó! Soy yo. No, decía que en las caravanas, acá en el Bariloche, a favor del desalojo mapuche, esos discursos de odio, en un papel decía, en un auto decía, Roca, todavía no terminaste tu trabajo. Roca, volvé, no terminaste tu trabajo. Tal cual, y si pensamos que hace unos días, hace unos meses, el gobierno, digamos, una parte del gobierno, que es el Poder Judicial, la Fiscalía, en Resistencia, declaró el reconocimiento del genocidio, entonces podemos decir que las personas ahora están pidiendo el genocidio, o sea, porque ya antes nosotros decíamos el Estado no reconoció el genocidio, bueno, ahora sí, lo están reconociendo, por lo menos hay una parte que empezó a reconocer, y tenés un sector de la sociedad que está pidiendo que se siga produciendo, ¿no? Es decir, no es que lo niegan, no es que no saben qué pasó, no, quieren que se produzca, que se siga produciendo, ¿no? Entonces, no hay duda con eso. Bueno, este año fue Milei y Villarroel, la diputada, no sé qué es, les hicieron un recibimiento impresionante en Bariloche, hicieron una conferencia en contra de la ley de servicio centro. Sí, o sea que esto ya, lo que pasó en Mascardi es como punta del iceberg de algo que se viene cocinando, sí, que además tiene asidero. Sí, totalmente, porque hay una cuestión territorial en el base, ¿no? Funciones del territorio, bueno, la quieren a Bariloche va a saber mejor. Quieren avanzar con esta cuestión económica en el territorio. De la industria inmobiliaria, la industria turística. Bueno, y mismo con lo de Cristina, yo estuve varios días en Necochea, que es una sociedad bastante gorila, por decirlo desde el peronismo, no porque sea peronista, sino porque lo ves, lo vivís, y me decía un chico de una mueblería, kirchnerista el chico, y dice, vos no sabés lo que fue cuando fue el atentado a Cristina, porque me venían acá los clientes y me decían, qué lástima que no la mató porque lo hubiésemos declarado héroe nacional. Bueno, hay un sector ahí muy especial. Entonces, al margen de que sea Cristina y de que piensen lo que piensen de Cristina, esa respuesta dicha y verbalizada de la violencia, de la ilegalidad. Creo que ya no es un tema de los originarios. Creo que todos los que estamos acá, incluidos, estamos en el proceso de
ya pasamos de estigmatización y pasamos el de hostigamiento, y bueno. Claro, el concepto es que si cuando se está en la etapa de realización simbólica, si existen todavía los discursos que legitimaron en el pasado, el genocidio se puede volver a producir. Que se sigue produciendo. Y se sigue produciendo en realidad porque continúan, y esto es lo que también se salió en la justicia de resistencia, continúan las consecuencias, por ejemplo, de la expropiación territorial a través de la miseria a la que están sometidos los descendientes. El hecho de que haya gente rica que se quedó con esa tierra y gente pobre que las perdió y que esa situación no cambia, hace que, por eso se dice que es imprescriptible, que no terminan sus consecuencias. Ahora, bueno, me olvidé lo que quería. Claro, pero yo lo que quería decir es que se está ampliando el grupo al que se dedica el genocidio, porque ahora es un grupo político el que hay que exterminar. Bueno, sí, puede ser Claro, que está en contra de forma cierto parte, modelo, claro, sí. Claro, que está sacado en lo político, pero... Claro, pero está es en un contra grupo. de, por eso también muchas veces esta nada va contra los grupos de agricultura familiar, va contra los defensores del agua y del ambiente, ¿no? Hay toda una serie de cosas. Pero bueno, por eso es que es contra la economía popular, pero por eso se dice que la única manera de cortar con los genocidios es cortar con la realización simbólica, y eso es a través de la educación, de la difusión, o sea, porque lo que hay que lograr, o sea, la batalla es cultural, ¿cierto? Hay que lograr el cambio de mentalidad, porque si no cambiar la mentalidad, y esta mentalidad que tenemos todos, no solamente ciertos grupos policiales o policiales, porque todos la hemos mamado y hay que ir, digamos, hay que militar para cambiarla, ¿no? Digamos, es una lucha activa por ir cuestionando, criticando las bases de todo eso. Bueno, ahí es como se puede conseguir por ahí, prevenir los futuros genocidios. Con la materia esta tratamos de aportar un granito Una palabra en que es ese la camino. reacción, el poder concentrado, ecoterrorismo, todo aquel que está en favor de la naturaleza, Claro. y defiende la naturaleza. Extremistas. Somos. Bueno, esta materia Yo en no marco, quise en un En contexto, Marco, estamos en un contexto de, o sea, mayoritario de la facultad, de que no es que ve con buenos ojos a los Bueno, de mapuches, hecho, ¿sabes? estábamos con Elena y yo le dije, Claro, por eso mismo es coincidimos de no importante poner que- una bandera, una huipala, abajo en la entrada, porque podías, como te digo, o sea, llegamos hasta ahí, o sea, es tanto lo que uno tiene metido y sabes en qué campo estás, que, porque, por ejemplo, el LAI, que es la derecha, nos votó para que esta materia sea parte de las carreras. Y vos decís, esta materia, sin haber leído los fundamentos, porque No Es pudo peor, cuando la argumentar. ves es peor, sí. tenía palabritas que no le gustaban. Entonces digo, escucha, ponemos una bandera abajo y te viene uno de ley, la rompe, le escupe, qué sé yo, ¿viste? Como decir, Bueno, hicieron desaparecer el futuro. Desapareció. ¿Quería decir algo? Un poquito corrido, pero que hablaste de una película. Hay otra película que es un documental que está ahora en el Cultural San Martín y creo que esta semana se estrena en el Gomón, que es La Rebelión de las Flores, que es de una ocupación del ministerio. O sea, todavía no lo vi, quiero ver, tiene unos horarios medio raros. sí, sí, Pero sí. interesante. Y de ahí está todos los días a las 7 en el Cultural San Martín. Bueno, y No, Argentina no, 1985 también remueve un montón, No, ¿no? y el documental De de Valle genocidio. sobre Martínez de Vos, sobre la familia Martínez de Vos, está en YouTube, son 3 horas, pero se te pasan así porque es todo esto, pero orientado a una familia y es... Bueno, sabés que hubo un juicio. Sí, que hicieron, bueno, ahí es como, hicieron un juicio para el documental anterior a ese, hicieron este documental, Ah, es el de Martín no, Claro. claro, Sí, subidos sí. como en ese juicio que, Sí, para que que doblan hacía los puestos. 10 los pensamientos está muy bueno, está en YouTube. Sí, ejemplo de todo. Brevísimo, yo quiero decir Sí, esto. quería La decir verdad, Quería decir que espera que, a ver qué dice la otra. Dale. No, un comentario medio breve y quizás ingenuo, pero venimos hablando de genocidio, que hoy en día nadie niega hacer todo genocidio. Sí, no, hay gente que sí, Pero me parece que quizás haya gente que no entiende que todavía el genocidio es algo del pasado, viejo, del siglo XVII, cuando no sé, no había televisión y la naturaleza de eso. Bueno, eso que razón es más carita, pero bueno. Y lo mismo pasa con el desarrollo. Hay mucha gente que Yo tengo que termina todavía hay Sí, sí.
sé si todavía hay violencia policial, institucional. Cuando terminó la película, yo fui el otro día en Belgrano y una chica se paró y dijo, los juicios siguen y los pueden ver por YouTube, qué sé yo. Y bueno, fue lindo, fue lindo. Decime precisamente. Expiramos, tenemos gente virtual. Por favor. Bueno. Decir simplemente felicitarlos por la audacia, la valentía, el coraje de haber traído esta cátedra aquí sin robar y con la huipala en mano. Sí, con la catedral de la Academia de los Sobrenegocios. Bueno, sorprendamos el espacio. La presencia de ustedes, así que nos aplaudimos y felicitamos. Y resistamos, vamos a resistir. Saludemos a nuestras compañeras virtuales. Chao. Hasta nos vemos la semana que viene. Ay, Lore, ¿querés decir algo, Lore? No, que me despido hasta la semana que viene y nos dejan una papa caliente. Hasta la semana que viene. Lucía también. Lucía, vení presencial, Lucía. Chao, gracias Chao, gracias por el encuentro. Sí, bueno. Un inicio fuerte. No,